un profeta de Dios joven. El otro es el rey Jeroboam, el rey de las 10 tribus, que ha estado haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y el otro viene siendo un viejo profeta de Dios, quien quizás ya tenía mucho tiempo que no servía al Señor, pero parece ser que o recuerda que Dios lo usó en un tiempo o solamente brinca al escenario y es motivo de que Dios lo usa de alguna manera. Motivo que Dios lo usa de alguna manera porque va a mostrar el corazón del joven predicador. El rey Jeroboam había estado haciendo cosas fuera de lugar y buscando el favor de dioses que él aprendió en Egipto cuando estuvo en Egipto, si se acuerdan de eso. Levantó dos becerros de oro a los cuales estaba adorando y les ofrecía incienso y los estaba venerando, los estaba adorando. Entonces Dios envía a uno de sus siervos para llamarle la atención a este rey. Y es triste decirlo, pero este es un capítulo muy lamentoso, se puede decir, con relación a los servidores de Dios. Lamentoso porque hay una misión clara, hay una enseñanza clara en este capítulo específica que nos va a hablar de la obediencia. La obediencia. Termina perdiendo la vida el que fue obediente hasta un punto, pero luego después desobedeció. En este capítulo nos vamos a confrontar a una verdad muy importante. A todos ustedes, a mí, nos recuerda la palabra de Dios en esta noche: no importa cómo comiences, lo que importa es cómo terminas. ¿Okay? En eso nos vamos a enfocar. No importa cómo comiences tu carrera en Cristo, lo que importa es cómo vas a terminar. Si recuerdan, la palabra de Dios nos habla de aquellos que se emocionan al principio, los que reciben la palabra con gozo y andan compartiendo con todo el mundo, pero luego vienen las persecuciones y luego vienen los problemas y todo esto como que le apaga el gozo a esa persona y deja de seguir al Señor y no termina la carrera. Entonces, otra vez, no comenzar necesariamente solo comenzar bien, sino terminar bien. Eso es lo que vamos a meditar, la obediencia a Dios, bien importante, hasta el último día de nuestra vida. ¿De acuerdo? Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10, en donde nosotros tenemos la primera porción, donde Dios da instrucciones claras para seguir. Vamos leyendo juntos. Dice aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Hasta este versículo, en versículo 3, vemos que el profeta con todo su corazón, con todo su ser, va y entrega un mensaje, el mensaje que Dios le dio a este hombre, Jeroboam, y lo habla y lo dice. No hay pausa, no hay duda lo que tenía que decir, no cuestionó, él nomás fue y con lo que Dios le dio fue y presentó
su mensaje para este hombre, hasta el versículo 3. En el versículo 4, la respuesta del rey. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Entonces, como una advertencia, Dios confirma el mensaje de este hombre, que no podía nadie en realidad parar la ira de Dios contra este hombre que estaba practicando la idolatría. Porque ya habíamos dicho antes que Dios le había dado a este hombre, Jeroboam, la responsabilidad de reinar sobre las 10 tribus de Israel. ¿Recuerdan ustedes? O sea que él ya estaba, como quien dice, llamado por Dios para llevar a cabo un trabajo para el Señor. Pero este se desvió y este se fue por donde él quiso y en lugar de buscar a Dios, fue y buscó los dioses que conoció en Egipto y ahora está en idolatría y Dios lo está reprendiendo. Y la primera señal de que Dios lo está reprendiendo, no solamente la palabra que le da, sino que a él lo castiga físicamente. Extiende su mano, sin duda con coraje, cuando está diciendo: prendele. Hablando del hombre de Dios, que lo tomaran preso, que lo atraparan, que lo sostuvieran, porque lo iban a poner de seguro en el calabozo o algo así. Bueno, estira la mano, se le seca la mano en ese momento y ya no lo pudo enderezar. En el versículo 5 nos dice también: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Que en ese momento se cumplió la palabra de Dios. En ese momento Dios trató con Jeroboam como diciéndole: mira, yo estoy en serio con las cosas de Dios, las cosas son en serio. Y estamos viendo nosotros en la escritura que en un momento se cumple lo que este joven fue y le dijo al rey: ¿ustedes qué quieren? ¿Un predicador que hable así? Que cuando él dice algo las cosas pasen exactamente. Que cuando Dios use a este predicador las cosas sucedan al momento. Esa es la primera pregunta. ¿Quieren que así comience uno predicando la palabra, diciendo la verdad, hablando la verdad, hablando lo que Dios dice? ¿Sí o no quieren un predicador así? Ok, vamos a decir que hasta ahí estamos de acuerdo usted y yo, pero vamos a seguir leyendo porque aquí viene lo bueno, ¿no? Y luego dice el versículo 6: entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Otra vez la pregunta: ¿quieren un pastor así? ¿Un predicador que ore y que la gente sane? Sí, todos queremos. Ese es el predicador que queremos: joven, guapo, y que cuando predique las cosas sean la verdad y que cuando ore Dios responda. Así queremos un predicador. Vamos a seguir leyendo. Verso 7: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Esa es la respuesta de Jeroboam. Se sintió agradecido, vio que Dios de verdad había enviado a este hombre, recibió su sanidad, se puso contento. Entonces lo invita a la casa y le dice: hey, este es un día especial para ti, te voy a llevar a comer y aparte te voy a dar un regalo. Y esto era especial para cualquier persona, que el rey te diera a ti un regalo. Es como ahora si vas a la Casa Blanca y Trump te dice: vamos a comer juntos y te voy a regalar algo. ¿Cuántos irían a su casa? ¿Ah? Ninguno. Al contrario, ¿verdad? Yo sí iría. Yo iría a comer. Yo iría y estaría sentado ahí con él como una persona. Y esto es especial. O sea, decimos que no, pero es especial. Nos guste o no nos guste.
Para él esto hubiera sido especial. Hubiera sido especial. Dice, ven, te voy a dar de comer y te daré un presente. Verso 8, note lo que responde este joven predicador. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo. Ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Muy importante. Este joven hasta ese momento se comportó como un hombre de Dios, íntegro, que solamente habló lo que Dios le dijo. Tal vez pensamos que no tenía experiencia, tal vez pensamos pero hizo exactamente lo que tenía que haber hecho. Ahora, ojo aquí, ve a Betel, Dios le dice. No nos dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, ve a Betel, pero esa es la implicación. Dios le dijo, quiero que vayas a Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Y para mí eso es contradictorio a donde Dios le está enviando, porque allí en este lugar, en Betel, en casa de Dios, había casa, pero no casa para Dios, había casa para ídolos. Y qué triste, ¿no? Cuando nosotros tenemos un lugar que se supone que es un lugar para Dios, una casa para Dios, y lo que encuentra Dios es idolatría. Qué triste que cuando vamos a poner el ejemplo de las religiones le llaman templos de Dios a los lugares donde se congrega, pero ¿qué se encuentra en un templo? ¿Qué es lo que vemos en un templo? Vemos imágenes y vemos cosas que la verdad no representan a Dios, pero se le llama la casa de Dios. Y eso es triste. Ve a Betel, ve a casa de Dios, pero no vas a encontrar a Dios ahí. Vas a encontrar un hombre idólatra, vas a encontrar ídolos, vas a encontrar sacrificios a dioses paganos. Ve, y yo quiero que lleves este mensaje. No hay duda, el joven fue. ¿Qué más iba a hacer? Le dijo, profetiza contra el altar en donde está por prender incienso Jeroboam. Y otra vez, tal vez la inexperiencia, recibe la orden de parte de Dios, lo lleva a cabo con todo el corazón y no le importa cómo lo va a tratar el rey. Él va y lo hace. ¿A poco no queremos un predicador así? Que a pesar de que las amenazas, o a pesar de cómo sea el rey, o a pesar de cualquier cosa, iba con todo el corazón, con toda su valentía y con todo su corazón, y va a ir a dar el mensaje. No había duda, Dios le había dicho todo esto. Sin pensarlo nosotros dos veces, este joven representa a un hombre de Dios, cabal, responsable, que entendió lo que Dios le dijo, al lugar donde debía de ir, a quién debería de hablarle, por qué debería de hablarle, y más todavía aparte, la instrucción: cuando termines, vámonos, no te vayas a regresar por donde viniste. Todo eso está bien claro. ¿Qué? Hermanos, Dios espera que obedezcamos su palabra siempre. Dios espera que obedezcamos su palabra siempre, no solo que sepamos lo que Él dice, porque hay muchas gentes que eso es lo que expresa. No, yo sé lo que Dios dice en su palabra. ¿Y eso qué? Y yo sé que Dios dice cosas en su palabra y yo las entiendo, yo las sé de memoria y todo. ¿Conocen a alguien que así se expresa? Yo sé lo que dice la Biblia. Claro que sí. Pero ¿se agrada a Dios que solamente sepamos lo que dice su palabra? De acuerdo a la palabra de Dios, no. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, es importante saber lo que dice la palabra, amén. Pero más importante es que hagamos lo que dice la palabra. Fue importante que este joven predicador haya ido y haya
profetizado y haya usado el nombre de Dios, y que fue importante. Pero la cosa aquí no era que solamente lo haya oído, y no era solamente que lo haya creído, sino que lo haya vivido. Lo que significa que haya sido obediente a lo que el Señor le pidió que fuera a hacer. Muy importante entonces. No hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? En 1 Samuel 15, versículo 22, algunos pueden poner esto como pretexto y decir, bueno, pues que yo ya cumplí en la iglesia, yo ya ofrecí mis mandas, ya ofrecí mis votos, yo ya la hice. Alguien pudo haber o podría decir eso. Samuel escribe el libro de Samuel, 1 Samuel 15, 22, y dice así: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se complace Dios más en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová? Escuche, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ni un sacrificio, ningún rito, ningún rezo, ninguna de estas cosas va a suplir la obediencia a la palabra de Dios. Y este fue ese joven. Y cuando va y da el mensaje y habla y se regresa por otro lugar, está cumpliendo la palabra de Dios, está obedeciendo a la palabra. Yo quiero un predicador así en mi iglesia. Yo quiero a alguien así, que hable la verdad, que vaya y sea valiente, que hable y diga lo que tiene que decir y que lo haga bien, con responsabilidad. Bueno, esa es la primera aplicación que aprendemos hoy. Hay que obedecer la palabra de Dios a como dé lugar. Si estamos de acuerdo, ya se hicieron sus notas. Muy bien, pasamos a la segunda porción, versículos 11 hasta el versículo 19. Y como es lectura de corrido, vayan haciendo sus notas mientras vamos, porque a lo mejor me detengo en uno o dos versículos. ¿Sale? Versículo 11 dice, moraba entonces en Betel. ¿Qué es Betel, dijimos? Casa de Dios. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Ojo aquí, ya vimos al joven profeta, ya vimos a Jeroboam, ya vimos lo que los dos están haciendo, ya vimos que le sucedió a uno y ya vimos que el otro terminó su trabajo. Ahora viene un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le enseñaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios se me ha dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Esto se llama tenacidad, perseverancia, constancia en lo que Dios le ha dicho a este joven, y él continúa queriendo obedecer la palabra de Dios. Eso es un corazón, ¿no es cierto? Eso es un hombre de fe, es un hombre que quiere mostrar obediencia. ¿Sí o no? ¿No queremos ser así? Claro que sí, yo quiero ser así, yo quiero ser como este joven. Aparte de lo joven, quiero de verdad mantenerme en lo que Dios me ha dicho, en lo que Dios quiere que yo haga. Eso es bien importante. No es posible que Dios nos da una instrucción tan sencilla. 3 cosas le pidió Dios a este hombre, y este hombre fue y hizo las 3 cosas, y hasta ese momento se ha mantenido enfocado en esas 3 cosas que Dios le ha pedido. Hasta ese versículo, hasta el versículo 17.
Y al versículo 18 nos dice que este hombre, en el versículo 18 dice, y el otro profeta, el viejo, le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Esto no era mentira. Esto no era la mentira. Lo que sí es la mentira. Dice, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y hasta ahí llegó el hombre de Dios. Siempre me acuerdo cuando trabajábamos juntos, Ramiro y yo, en una joyería, recién que él estaba aprendiendo, siempre me acuerdo que una persona llegó al trabajo diciéndome que Dios le había dicho que yo le iba a hacer su trabajo en ese ratito, que yo tenía que hacerle su trabajo en el momento. Él no sabía que yo también creo en Dios. Mi respuesta para él fue, ¿Dios te dijo que yo te hiciera ese trabajo? Dice, sí. Le digo, pues viste que Dios no me ha dicho nada a mí todavía. Y esa es la manera como este joven debería de haber respondido. Yo creo que eso es lo que debe haber respondido. ¿Te dijo Dios por medio de un ángel esto? Déjame orar, déjame esperar y déjame hablar con Dios, porque Dios me dijo a mí algo. Yo no sé si Dios cambió de opinión mientras que hice la primera parte de mi trabajo. A mí no me ha hablado Dios, a mí no me ha dicho nada Dios. ¿Pero qué? Se creyó lo que el otro hombre dijo. Fue engañado. Y hay cosas o hay partes en la Biblia donde nos advierte la palabra de Dios que tengamos mucho cuidado de no ser engañados. Porque aún hasta los elegidos pueden ser engañados. Cuando nosotros no ponemos atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo y no guardamos en nuestro corazón la palabra de Dios y estamos titubeando y estamos dudando, créanmelo, vamos a fallar. Vamos a fallar en mantenernos firmes y fieles a la palabra de Dios. Si estamos dudando, si estamos titubeando, si tenemos temor, si estamos divididos en nuestro corazón, esto es lo que va a suceder. Vamos a terminar haciéndole caso a otra gente o a otra voz. Aquí viene alguien que contradice la palabra de Dios. Es como cuando el diablo se para o se presenta delante de Eva y comienza a charlar con Eva. Con que Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal que está en el centro del huerto, con que Dios les dijo que, y comienzan a dialogar entre Eva y él. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Altera la palabra de Dios y Eva es engañada. Dios les dijo, no coman del pan o del fruto de ese árbol, ¿verdad? Esa fue la orden. Cualquier otra cosa que hubiera dicho cualquier otra persona era mentira. Y ella prefirió escuchar la mentira en vez de la verdad. Este joven, cualquier otra voz, cualquier otra orden, no debía de haber escuchado, ni tampoco debía de haber pensado que era la verdad. Y eso es la cosa, porque dice un ángel. ¿Recuerdan ustedes una escritura donde alguien dice acerca de un ángel? Si alguien viene con otro evangelio, es más, si aún un ángel viene y les trae otro evangelio del cual yo les he presentado, o sea que anatema. ¿Quién lo dijo? Pablo. Pablo le habló a los Gálatas y le dijo así, porque ya estaban creyendo un evangelio alterado. Les dijo, si alguien de nosotros o un ángel del cielo viniera con otro mensaje que no fuera el que les hemos dado, sea anatema. Eso quiere decir que cuando Dios ya habló, ninguna otra voz tiene autoridad para contradecirlo. Cuando Dios ha hablado, no hay otra autoridad que pueda contradecir lo que Dios ya dijo. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? Debemos de preguntarnos. Juan
3:16. Todos ustedes saben qué dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Habló Dios esto o no? ¿Está escrito eso o no? ¿Y cuánta gente no ha alterado esa verdad? ¿Cuánta gente no continúa alterando esa verdad? Oh, es que tú puedes ser salvo si tú eres una buena persona, tú puedes ir al cielo si tú perteneces a esta religión, tú puedes, y la pasan alterando y alterando y alterando la palabra de Dios. Dios dice algo y el hombre es tan pronto para cambiar lo que Dios dice, pero pronto. Cuando Dios ya habló, ninguna otra voz puede interferir o puede contradecir la autoridad de Dios. Amén, hermanos. Cuando Dios dice yo te amo, aunque el diablo venga y te diga no es verdad, tú no mereces que Dios te ame, es mentira. Dios dice que te ama y Dios te está mostrando todos los días. Y podemos tener una y mil excusas cuando hacemos caso a otras voces. Es que era mayor que yo, es que estaba más grande que yo y yo pienso que tiene más experiencia que yo. No sirve eso. No importa si la voz viene de una persona mayor que tú. Es que es el pastor. No importa que sea el pastor. Es que fue mi hermano, es el espiritual, el que yo confío en él, el que es maduro. No importa. Si Dios ya habló, nadie puede contradecir lo que Dios ya habló. Es que se veía tan lógico. No importa. Hermanos, que yo sentí tan bonito cuando... No. No se trata de eso. No se trata de ninguna de estas cosas. El hombre de Dios cayó porque dejó de escuchar la voz de Dios. Aquellas cosas que le dijo Dios, las dejó de estar oyéndolas en su corazón. Y cuando oyó que el hombre le dijo, es que un ángel vino y me dijo hoy que tú puedes ya venir a comer, ya, como quien dice, ya acabó tu trabajo, ya no te preocupes. Ahí fue el problema. ¿Quién fue el que lo llamó a este hombre? ¿Dios o un ángel? Se fija cómo a veces nos desenfocamos totalmente cuando le dice, un ángel me habló y me dijo. No hay que dejar de escuchar la palabra de Dios. No hay que dejar de oír atentamente lo que Dios dice. Hay voces en este mundo que van a querer opacar lo que Dios dice, hermanos. Inclusive en nuestros propios hogares va a haber personas que van a querer opacar lo que la palabra de Dios dice. Te van a decir que no leas la Biblia, que te vas a quedar loco. Te van a decir una serie de cosas que parecen lógicas, pero no. Solamente quieren opacar lo que Dios te ha dicho a ti. Hay amigos en tu trabajo que van a tratar hasta de contradecir lo que es tu fe. Pero no hay que dar oído a nadie más, sino a la palabra de Dios. La clave, hermanos, está en oír. Oír. No dejemos de oír la palabra de Dios. Y si dices que yo estoy muy ocupado, estoy trabajando muchas horas, siempre hay tiempo para oír la palabra de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Siempre hay tiempo. Ahora en nuestros tiempos ya es una excusa tonta decir que no tienes tiempo de oír la palabra de Dios. Televisión, internet, iPhone, iPad, ¿qué más hay? El radio, la gente que está predicando en la calle. O sea, hay tantas maneras de escuchar ahora la palabra de Dios que es una excusa tonta decir que no tiene uno tiempo para oír la palabra de Dios. Ya ni siquiera vale esa excusa. Pero la clave está en oír. La clave es oír. Éxodo 15, versículo 26. Es Dios quien le está diciendo al pueblo a través de Moisés y a través de los que él puso. Éxodo 15, versículo 26. Y dijo:
si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Que la clave está en oír, dije. Hay que oír, hay que estar atento, hay que mantener el oído abierto para el Señor en todo momento, porque no sabemos cuándo o en qué momento nos va el Señor a dar instrucciones. He escuchado testimonios de hermanos y hermanas que dicen: el Señor me habló y me dijo que fuera a tal lugar y estuviera orando por una persona, y son cosas que uno escucha y sabe que la fe como que se aviva de lo que Dios hace. La clave es oír, la clave es poner atención a lo que está sucediendo. ¿Quieres que tu fe aumente, hermana, hermano? ¿Quieres que tu fe aumente? Hazle caso a la palabra de Dios. Hagámosle caso a la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos que nuestra fe aumente. Si damos lugar a la palabra de Dios, entonces crean, hermanos, Dios les va a dar aumento en su fe. Cuando escuches que por la palabra de Dios se crearon los cielos y la tierra, que por la palabra de Dios el hombre vino a existir, que por la palabra de Dios se hicieron los abismos, que por la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña cómo con el puro hablar del Señor hizo maravillas. Por eso la importancia de oír la palabra de Dios. Ahora, si oímos, ¿qué es lo que sigue? La primera parte que aprendimos: obedecer la palabra de Dios. Si hemos oído la palabra de Dios, ya sabemos lo que Dios dice, entonces ahora nos toca obedecer esa palabra. Entonces, número 1, obediencia. Número 2, oír o estar atentos. En esas dos porciones ya tenemos dos aplicaciones personales. Vámonos al versículo 20 hasta el 25 para la tercera aplicación. Es el verso 20: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Ahora aquí está la cosa: el viejo profeta que mintió, ahora resulta que el Señor le habla a él. ¿Queremos un viejo profeta que le habla al Señor y que dice lo que va a suceder y que va a suceder y va a tomar lugar? Y aquí ya como que ya pensamos bien, ni fu ni fa, porque el joven empezó bien, pero terminó mal. Y el viejo terminó mal, comenzó mal, pero terminó bien. Quiere decir, fue sensible a la voz de Dios este hombre. La consecuencia en desobedecer la palabra de Dios tal vez sea un poquito extremoso lo que acabamos de leer nosotros, por una simple desobediencia que este hombre haya perdido la vida. Pero hermanos, déjenme decirles, y creo que ya lo he dicho antes, las cosas de Dios son en serio. No se juega con las cosas de Dios. Y desafortunadamente hay muchos que piensan que pueden jugar con la palabra de Dios y con el Señor, y terminan perdiendo la vida. Este que mintió profetiza en favor de Dios para disciplinar a aquel joven
a quien se le había dado una orden. O sea que aquí no podemos en realidad escoger. No hay manera de escoger a cuál de los dos vas a querer, al viejo o al joven. Aquí la idea es de que como comenzamos debemos de terminar. Si empezamos bien, hay que terminar bien. Si obedecemos la palabra, vamos a obedecerla toda la palabra, todo el tiempo. No sé cómo los hombres llegamos a darnos licencia para desobedecer la palabra de Dios. Llegamos al día en que Cristo nos confronta con nuestro pecado, el Señor nos ofrece perdón y vida eterna, y nos arrepentimos y le pedimos perdón y aceptamos que Dios nos ha perdonado y comenzamos a caminar como si fuera un sueño, y se siente uno ligero y todo el peso que traes encima se fue. Pero al paso de los años como que se olvida aquella emoción y como que se olvida aquella cosa, y poco a poco otra vez comenzamos a dejar que la carne comience a jalarnos, y eso es algo lamentoso para el cristianismo, porque hay ejemplos desafortunadamente así, ¿no? Que empezaron en el espíritu pero terminaron en la carne, que comenzaron bien pero terminaron mal. Y ellos podrían haber dicho, bueno, es que yo fui obediente, yo obedecí la palabra de Dios. Y la pregunta no es esa, sino que obedeciste toda la palabra de Dios, todo el tiempo. Porque pudieras decir, bueno, de vez en cuando, pues tú sabes, no soy perfecto, soy carne y pues me falla, ¿no? Pues claro, a todo el mundo nos falla. Pero cuando una persona tiene esa actitud de decir, pues no soy perfecto, yo soy carne, es una arrogancia horrible delante de Dios. Se oye como una excusa, pero más bien es una arrogancia, porque claro que todos fallamos. Pero la persona que dice, pues es que no soy perfecto. No eres perfecto, no eres perfecta, pero Dios quiere que seas perfecto. Dios quiere que tú tires al blanco y trates de pegar en el centro. Para todos los que están escuchándome, la idea de que nosotros peguemos en el blanco, el tiro al blanco, la idea es de que tratemos todo de pegar en el centro, y tratarás de pegar en el centro, pero quizá te falle una o dos o tres y peguen por afuera. Está bien, pero estás tratando de pegar en el centro, y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que el blanco está aquí y tú estás tirando hacia allá. No, el blanco está allá. ¿Quién es el blanco? El blanco es Cristo. Y la idea es de, yo quiero pegar en el centro, quiere decir, yo quiero ser como Cristo, voy a tratar de ser como Cristo, estoy tirando para ser como Cristo, quizás no lo haga, quizás no lo logre, pero esa es mi tirada. A cambio de que, es que yo soy imperfecto, tú sabes, soy débil, la carne me gana, y pues te la pasas así toda la vida, pues nunca vas a lograr nada. Y siempre estarás desobedeciendo la palabra de Dios. Escúchame, la desobediencia parcial se llama desobediencia. No hay desobediencia parcial. No importa qué tan ungido, no importa qué tantos años tengas estudiando la Biblia, no importa cuánto tiempo tengas viniendo a la iglesia, si tu obediencia es parcial, sigue siendo desobediente. Proverbios 3, versículo 1. Este proverbio nos exhorta a que seamos obedientes. Pero escucha cómo dice, y recuerde quién es el que escribe el libro de Proverbios. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Esta es una exhortación a obedecer la palabra de Dios. Obedecer al Señor. No importa si eres joven, viejo, no importa si eres casado, soltero, si eres hijo o papá, no importa, aquí no hay ninguna categoría. Aquí lo único que dice la palabra de Dios es que no te olvides de mi ley
y tu corazón guarde mis mandamientos. Y puedes ser el mejor de los cristianos que ven en la iglesia, la mejor hermana de la iglesia, no fallas nunca, aquí estás todo el tiempo, lo cual significa que crees en Dios, pero no lo es todo. Lo que es importante es que no te olvides de la ley de Dios. No te olvides de guardar sus mandamientos. No te olvides del Señor. No te olvides de su palabra. Eso es lo importante. Obedécela en todo tiempo. Deja que el Señor trabaje con su palabra en tu vida. Les dio Dios una promesa a los israelitas cuando ellos salieron de Egipto y les dice así, Deuteronomio 28, versículo 1. Dice, acontecerá que si oyereis, ¿sí? ¿Cómo repite la palabra de Dios ese principio para todos nosotros? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. No sé cuántas veces les he dicho ya ahorita, desde que comenzamos hasta ahorita, cuántas veces les he dicho, la clave está en oír, la clave está en oír. No vamos a obedecer la palabra de Dios si no sabemos lo que Dios dice en su palabra, si no estamos atentos a la voz de su palabra. Pero dice, si oyereis atentamente la voz de tu Dios para guardar. ¿Qué significa guardar? ¿Qué implica que guardemos la palabra de Dios? Para que la obedezcamos, para que llevemos por obra la palabra de Dios, porque eso es lo que dice este versículo, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, si tú y yo somos de aquellas personas que oímos a una persona hablar bien espiritual, que se oye bien conocedora de la escritura y puede que lo sea, y esa persona es desobediente a la palabra de Dios, el testimonio echa a perder todo lo que conoce. Vamos a decir que somos nosotros, yo conozco la palabra de Dios, tú o yo, y te puedo citar citas bíblicas, versículos, capítulos, escrituras favoritas. Y tú dijeras, no hombre, el hermano sabe un montón. Cuando hagamos una competencia, yo quiero al hermano pastor con nosotros porque sabe mucho él. Pero ¿qué si fuera bien desobediente a la palabra de Dios? ¿De qué sirve todo ese conocimiento? No sirve de nada, es pura vanidad, hueco y vacío todo. La idea es que no importa lo espiritual que yo parezca, necesito obedecer al Señor. Y este hombre se da cuenta que Dios lo usa nuevamente. No sé cuántos años pasaron sin que este viejito haya sido usado por Dios, pero dice bien claro, había un anciano, un viejo profeta. Implica dos cosas, un viejo de edad o un hombre que por mucho tiempo no fue usado. Aparentemente tenía plata porque la gente que tenía asnos eran personas con dinero. En ese tiempo era la manera como una persona de riquezas se podía ver, alguien que era dueño de asnos. Y este hombre parece que tenía su plata, ¿no? Bueno, la siguiente porción, que son del versículo 26 hasta el versículo 32. ¿Se fija qué rápido vamos? Ya casi terminamos, hermanos. Aguanten. Verso 26, oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó.
Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por la palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Y vemos que este hombre como que tiene un poquito de remordimiento de conciencia, como que se dio cuenta que él hizo algo y está ahorita como analizando todo lo que sucedió y se da cuenta que a lo mejor hizo algo indebido. Y a veces así nos sentimos nosotros cuando hemos hecho algo que no es correcto. Reconocemos nuestro error y aparte de todo eso, reconocemos a la persona que estuvo correcta, y esas son cosas que a veces no nos cuesta. A mí me cuesta reconocer mi error. ¿Cuántos de ustedes les cuesta reconocer su error? Es difícil que uno como hombre se deje, híjole, no quiero decirlo, pero tengo que decirlo, que por ejemplo la esposa le llama la atención a uno, ¿verdad? Como hombre, el orgullo de hombre como que no nos gusta, pero es necesario. Y a veces cometemos errores y pues hay que reconocerlo. No es de débiles el reconocer los errores. Y este hombre reconoció su error, pero también al mismo tiempo Dios lo usó para examinar el corazón de aquel predicador joven. ¿Qué significa eso? ¿O qué podemos aprender de esto como otra aplicación? Podemos aprender que Dios usa a personas imperfectas. Dios me puede usar a mí, yo que no tengo tanta educación, que estudié muy poco, yo que llegué a este país sin nada. Aquí encontré la gracia de Dios, aquí conocí del amor de Dios, y poco a poco me creció un amor grande, algo que nunca tuve para el estudio. Me encantó la palabra de Dios, me fascinó y comencé a estudiar la Biblia, y poco a poco empecé a dejar que la palabra de Dios entrara a mi corazón. Por la gracia de Dios llegué a ir hasta el colegio en inglés, sacando puros dieces en otro idioma, y yo me quedaba sorprendido y le mostraba yo a mi esposa las calificaciones y todo eso, y dije: wow, gloria a Dios. Hermoso lo que Dios hace con alguien así, imperfecto, pero que si quieres Dios te puede usar. Así con todo y las mentiras que a veces uno usa, pero Dios nos puede usar. Y como que no se puede reconciliar una cosa con otra, porque Dios espera perfección, pero dentro de todo eso también Dios sabe que somos seres humanos, que caemos, mentimos, robamos. Y si usted no me cree, lea la escritura y mire a David, mire a todos los hombres de Dios que él ha llamado, y cómo los encuentra usted: imperfectos, pecadores. Y Dios los usó con gran poder. Y Dios nos puede usar a nosotros con gran poder, como a este profeta viejo, sin ser usado por mucho tiempo, y luego de pronto Dios lo usa para probar a otro. Yo les digo solamente algo: Dios es soberano. Aún dentro de nuestros errores humanos, Dios es soberano. Quiere decir, Dios ya sabe lo que va a suceder. Dios me conoce, Dios te conoce a ti. Dios va exactamente a usar todos estos puntos débiles de nuestra vida para glorificar su nombre. ¿Sí están conmigo? ¿Me entienden? O sea que el hecho de que tú vas a fallar no va a cambiar ni va a alterar la naturaleza de Dios, para nada. El hecho que el joven no llevó su trabajo al culmino, a lo último que tenía
que haber hecho de mantenerse ahí. El hecho de que el viejito profeta también mintió, y todo esto fue con el propósito de probar un corazón donde Dios sabía todo esto de antemano, porque Él es soberano. Y aunque a veces nos parecen injustos los juicios de Dios, porque a unos como que los trata diferente que a otros, ya sabemos lo que dice la Biblia de esto. Dios es imparcial. Si el joven desobedeció, el joven dio cuentas a Dios de su desobediencia. Si el viejo mintió y al final Dios lo usa, Dios sabe exactamente el por qué tuvo que hacer todo esto. Hay que obedecer la palabra de Dios lo mejor que podamos. Y yo por eso le doy gracias a Dios por el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Darle gracias a Dios por el Señor Jesús. Yo no soy obediente 100%. Lo reconozco, lo sé, lo confieso. Tú no eres obediente a la palabra de Dios 100%. ¿Lo reconoces? ¿Lo sabes? ¿Lo confiesas? Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él sí fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Romanos 5, versículo 19 nos da a nosotros la referencia de que gracias a Dios por Jesucristo, porque Él fue el que hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Y lo mostró con hechos, no con palabras. Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dale gracias a Dios por Cristo, porque por Cristo tú estás de pie delante de Dios. Por su obediencia, porque Él obedeció a su Padre, vino a hacer la voluntad de Dios, no la de Él, porque Él vino y cumplió al pie de la letra todo lo que el Padre quería, porque Él hizo todo lo que Dios le pidió. Por eso tú y yo tenemos esperanza. Por eso tú y yo le damos gracias a Dios por Jesús. A pesar de nuestras cortas, ¿cómo se dice eso? De tratar y no lograr, pues, el pegar en el objetivo, el pegar en el blanco. A pesar de eso, todavía Cristo sigue siendo el obediente. Y por eso yo me gozo en lo que Dios ha hecho en esa área de la obediencia al Señor. Ahora, yo creo que muchos de nosotros necesitamos o hemos visto las obras de Dios, cómo Dios trabaja, lo que Dios hace, y han sido suficientes para cambiar nuestro corazón y nuestro sentir hacia la vida eterna. No por nuestras obras, no por las cosas que hacemos, sino por lo que el Señor nos ha mostrado. Porque milagros hemos visto, amén. Cambios de vida nosotros, cada uno de nosotros hemos visto. Podemos verlo. Podemos ver nuestra vida cambiada de hace muchos años a hoy. Dios nos ha cambiado, cuando dan gloria a Dios. Y Dios sigue cambiando, y Dios sigue trabajando. Y muchas cosas ha hecho Dios que han sido para que no nos olvidemos de su amor por nosotros. Bueno, estos fueron los dos profetas de Dios, pero el rey Jeroboam se quedó a la mitad ahí, con su mano restaurada, con el milagro y como si nada, ¿verdad? Él siguió ahí. Mientras todo esto acontecía acá, Jeroboam regresó a su casa, quitó los altares, quemó todo lo que tenía ahí y comenzó a adorar a Dios. ¿Usted qué cree? ¿Eso pasó? Vamos al verso 33. Con todo esto, ¿con todo qué? Con todo y el milagro,
con todo y que se cumplió la palabra de Dios, porque el profeta le dijo, este altar se va a quemar y la ceniza se va a derramar. O sea, él le dijo el profeta lo que iba a suceder, sucedió ese día. Óigame, si usted y yo vemos un milagro en este momento, yo creo que algunos de nosotros diríamos, caray, pues de verdad, Dios está aquí, Dios está hablando, Dios está mostrando. Pero este hombre, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. No se apartó de eso, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese el de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Recibe una exhortación directa de parte de Dios, y al mismo tiempo que recibe la exhortación, recibe un milagro. Por un momentito se asusta porque la mano se le secó, no la podía enderezar y se le quedó tiesa. Este hombre se asusta, entonces pide oración, pide, ay, por favor, ruega a Dios que me sane, y Dios le hace el milagro. ¿Ah? Yo creo que Dios ya sabía de antemano, ora por él, que sane, y sanó. Tanto fue el gusto de lo que Dios hizo con él, que se quería llevar al joven a su casa. Pero ¿qué lo vemos ahora? Yo hubiera, cuando menos, dado gracias a Dios. No vemos ni oímos que Jeroboam le dio gracias al Señor por el milagro. ¿Qué necesita un hombre para que cambie su manera de pensar, su manera de creer? ¿Qué necesita ver el hombre para que se dé cuenta del amor de Dios? Desde el momento en que Dios lo llamó, él debería de haber dado cuenta, se debería de haber dado cuenta que Dios le ofreció una mejor vida de la que tuvo en Egipto, porque este hombre vivió en Egipto toda su vida. Entonces Dios le dice, te voy a hacer rey sobre 10 de las tribus. Óyame, eso ya es suficiente para decir, Señor, pero ¿quién soy yo? Y Dios lo llamó para una mejor vida. Sin embargo, se portó como un hijo malagradecido. Siguió su propio camino y continuó en su maldad. Y esto fue lo que cortó completamente su familia del trono. Lo más triste para un hombre, para una mujer, es cuando Dios está en contra de él o de ella. Cuando la palabra de Dios es contra nosotros. Porque tú puedes hablar de mí, todo lo que quieras. Habla de mí, te doy permiso que hables de mí, todo lo que quieras. Nomás con que Dios no hable contra de mí, porque eso sí me pondría a temblar. Tú di que yo soy esto y lo que... Bienvenido, no me asusta. Pero si Dios dice eso contra mí, es motivo de que nos tiemblen las piernas y el corazón y todo lo demás. Por eso, hermanos, ¿qué tanto toma el hombre para obedecer la palabra de Dios? Un milagro no fue suficiente. Toma un corazón cambiado, un corazón contrito, humillado, toma un corazón de carne, y es el único trabajo, lo hace el Señor mismo. Que es la oración de todos los cristianos que hemos venido a Cristo. Señor, manténme fiel a tu palabra. Señor, ayúdame porque yo soy débil. Señor, mira esta mi debilidad y lléname con tu espíritu para que yo pueda obedecer a tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y cuando oras constantemente, que Dios te ayude. Dios es todo bondad y Dios te va a ayudar. Señor, nos presentamos en estos momentos con nuestro corazón abierto, expuesto delante de ti, sabiendo que tú lo conoces. Y estoy seguro que aquí entre nosotros está ese sentir de obedecer tu palabra,
de verdad, de no fallar. Tú lo sabes, Señor, que no queremos fallarte. Ilumínanos en nuestros corazones de tal manera que nos demos cuenta cuando nos hemos ido hacia la oscuridad y que estamos en un momento en donde podemos resbalar y que podemos desobedecer. Ayúdanos a ser tan sensibles a tu voz, a esa luz que tú proporcionas para tus hijos, para que podamos ver, Señor, dónde estamos pisando. Que no nos vaya a suceder lo que sucedió a este profeta, que cuidó los primeros pasos de obedecer tu palabra y continuó cuidando los pasos. Un hombre íntegro, un hombre que empezó bien, pero fue engañado por mentiras y por falta de orar y por falta de acercarse a ti, se desvió. Señor, ayúdanos a nosotros a mantenernos allí, siempre atentos a tu voz, sabiendo que lo que tú estás diciendo. Te doy gracias por esta noche. Pido por mis hermanos que en sus corazones guarden esta palabra que se les ha dado, Señor, que la atesoren, que la escondan bien y que la puedan llevar por obra. Cada uno de nosotros oramos de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén. Ajá.